Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, el fascinante mundo de las telenovelas turcas, y más específicamente, en una relación que ha hecho vibrar a muchos corazones. Ya saben, esas historias llenas de drama, romance, misterio y por supuesto, personajes inolvidables. Hoy vamos a desentrañar las palabras sinceras de Demet Özdemir a Can Yaman. Sí, esa pareja que nos robó el aliento en Erkenci Kuş, y que aunque ya no están juntos, siguen generando muchísima curiosidad y alimentando la fantasía de sus seguidores. Así que si son fans de las series turcas, si les encantan las historias de amor con giros inesperados, si se sienten cautivados por la química en pantalla y sobre todo, si quieren saber qué se esconde detrás de las cámaras, quédense conmigo porque hoy vamos a sumergirnos en esta apasionante historia. Vamos a analizar las declaraciones, las insinuaciones y los silencios de Demet Özdemir, y a tratar de entender qué fue lo que realmente sucedió entre ella y Can Yaman. Y antes de que sigamos adelante, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y por supuesto, darle al botón de me gusta si les gusta lo que escuchan. Comencemos. Como les decía, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman fue, y sigue siendo, un tema de conversación constante en foros, redes sociales y en el corazón de sus fanáticos. La química entre ellos en Erkenci Kuş era innegable, explosiva. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban en cada escena, era algo mágico que traspasaba la pantalla y nos hacía creer en el amor verdadero. Y como es natural, la gente comenzó a preguntarse si esa chispa era real, si había algo más allá de los guiones, de las escenas románticas y de los besos apasionados. La curiosidad crecía con cada episodio, con cada entrevista, con cada foto. ¿Era un amor de ficción, o algo más? Lo que sí es cierto es que la serie los catapultó a la fama internacional. Erkenci Kuş se convirtió en un éxito rotundo en países de Europa, Latinoamérica y Asia, y Demet y Can se transformaron en ídolos. Sus nombres se pronunciaban en decenas de idiomas, sus rostros adornaban portadas de revistas y sus seguidores se multiplicaban por miles cada día. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, la fama también tiene su lado oscuro. La presión mediática, las expectativas de los fans, los rumores constantes, el acoso de los paparazzi, todo esto puede afectar las relaciones, incluso las que se construyen en el set de filmación. La intimidad se vuelve un bien escaso, y la vida personal se convierte en un espectáculo público. Y es aquí donde entran en juego las palabras de Demet Özdemir. A lo largo de los años, Demet ha sido bastante reservada con respecto a su vida personal. Aunque siempre ha sido amable y profesional con la prensa, ha sabido mantener una distancia prudente y proteger su intimidad. Sin embargo, en algunas entrevistas, en algunas declaraciones y en algunos gestos, hemos podido vislumbrar un poco de lo que sentía y pensaba sobre su relación con Can Yaman. No ha sido una historia contada abiertamente, sino una que se ha ido construyendo a través de pequeñas pistas, de silencios elocuentes y de miradas que han hablado por sí solas. Uno de los aspectos más interesantes es la forma en que Demet siempre ha resaltado la profesionalidad de Can. A pesar de los rumores y las especulaciones, ella siempre ha reconocido el talento y la dedicación de él como actor. En varias ocasiones ha elogiado su capacidad para meterse en el papel, para construir personajes complejos y para crear una atmósfera mágica en el set. Ha hablado de la importancia de la disciplina, del trabajo en equipo y del respeto mutuo entre los actores. Esto nos habla de una relación laboral sólida, donde ambos se esforzaban por dar lo mejor de sí y por llevar la historia a lo más alto. Demet ha sabido reconocer el talento de Can, y ha valorado la importancia de su colaboración para el éxito de Erkenci Kuş. Pero, ¿qué hay de los sentimientos? ¿Qué hay de esa chispa que veíamos en la pantalla? ¿Qué hay de esa conexión que parecía trascender la ficción? Aquí es donde las palabras de Demet se vuelven más sutiles y enigmáticas. En algunas entrevistas ha hablado sobre la importancia de la conexión y la química entre los actores, sobre cómo esto puede influir en el resultado final de una serie. Ha mencionado que a veces la magia sucede de forma espontánea, que la complicidad se construye con el tiempo y que la energía entre los actores puede marcar la diferencia. Y aunque nunca ha confirmado abiertamente una relación romántica, sus palabras dejan entrever que sí existía una conexión especial entre ellos. Una conexión que quizás iba más allá de lo puramente profesional. Demet ha hablado sobre la importancia de la empatía, de la capacidad de ponerse en el lugar del otro.
de entender sus emociones y de conectar a un nivel más profundo. Y aunque no ha revelado detalles íntimos, sus palabras sugieren que esa conexión especial existió entre ella y Khan, y que fue un factor clave en el éxito de Erkenci-Kush. Ha reconocido que la química entre ellos era palpable, y que eso hizo que la historia fuera más creíble, más apasionante y más inolvidable para el público. Es importante recordar que Demet es una persona muy reservada y que prefiere mantener su vida personal en privado. Por eso sus declaraciones son siempre medidas y cuidadosas. No se trata de evitar preguntas, sino de proteger su intimidad y de no alimentar rumores. Pero aún así, podemos deducir algunas cosas de sus palabras. Por ejemplo, que la relación entre ellos, fuera cual fuera su naturaleza, tuvo un impacto significativo en su vida. Que Erkenci-Kush fue un proyecto muy especial para ambos, y que la conexión que establecieron durante el rodaje fue algo memorable. Demet ha hablado sobre el aprendizaje, sobre el crecimiento personal y sobre la importancia de aprovechar cada experiencia para convertirse en una persona mejor. Y aunque no ha hablado explícitamente de Can Yaman, sus palabras sugieren que la relación que mantuvieron fue una oportunidad para crecer, para aprender y para descubrir nuevas facetas de sí mismos. Ha reconocido que el rodaje de Erkenci-Kush fue un momento de gran intensidad, tanto a nivel profesional como personal, y que esa experiencia dejó una huella imborrable en su vida. Otro aspecto importante a destacar es la evolución de la relación entre Demet y Khan a lo largo del tiempo. Después de la serie, ambos tomaron caminos diferentes. Sus carreras siguieron creciendo, y ambos encontraron el amor en otras personas. La vida, como suele ocurrir, los llevó por senderos separados. Pero la conexión que establecieron en Erkenci-Kush sigue presente en la memoria de muchos fans. Y aunque ya no estén juntos, el cariño y el respeto mutuo parecen mantenerse. En algunas entrevistas más recientes, Demet ha hablado sobre la importancia de aprender de las experiencias pasadas, y de cómo cada relación, sea cual sea su duración, nos deja una enseñanza. Ha hablado sobre la necesidad de perdonar, de dejar ir y de seguir adelante con la vida. Esto nos habla de una madurez emocional, de una capacidad para afrontar las situaciones de forma positiva y de una resiliencia admirable. Y aunque no ha hecho declaraciones explícitas sobre su relación con Khan, sus palabras sugieren que ambos han sabido superar los desafíos, aprender de los errores y seguir adelante con sus vidas, cada uno por su lado, pero sin rencores ni resentimientos. Es interesante analizar cómo la prensa turca y la internacional han abordado esta relación. Los medios de comunicación siempre han estado muy interesados en la vida personal de Demet y Khan, y han especulado mucho sobre su relación. Han intentado una y otra vez obtener una declaración, una confirmación, una señal de que algo había sucedido entre ellos. Pero Demet siempre ha mantenido una postura muy profesional, evitando entrar en polémicas y limitándose a hablar sobre su trabajo. Ha sabido mantener la compostura, la elegancia y la discreción. Esto demuestra su profesionalidad, su respeto por su privacidad y su capacidad para mantener la calma bajo presión. En cuanto a Can Yaman, también ha sido muy reservado con respecto a su relación con Demet. Aunque ha sido más abierto que ella en algunas ocasiones, también ha sabido mantener la distancia y no revelar detalles íntimos. En algunas entrevistas ha dejado entrever que la experiencia de trabajar juntos fue muy intensa, y que la conexión que establecieron fue muy especial. Ha reconocido que la química entre ellos era evidente, y que eso contribuyó al éxito de Erkenci-Kush. Aunque ninguno de los dos ha confirmado abiertamente una relación romántica, sus palabras sugieren que sí existía una atracción mutua, y que el rodaje de Erkenci-Kush fue una experiencia inolvidable para ambos. La prensa del corazón ha analizado cada una de sus apariciones, cada una de sus fotos, cada uno de sus gestos en busca de pistas. Pero al final, solo ellos dos saben la verdad. Y quizás lo más importante es que hayan sabido respetar su intimidad y mantener una relación cordial y profesional, a pesar de la presión mediática y de las expectativas del público. Una de las cosas que más llama la atención es la forma en que los fans de Erkenci-Kush siguen recordando a Demet y Khan como pareja. En las redes sociales, las fotos y los vídeos de ellos dos juntos siguen siendo muy populares. Los foros y las comunidades de fans siguen activos, y cada vez que se publica una noticia sobre alguno de ellos, los comentarios y las reacciones de los fans son inmediatos y apasionados. Esto demuestra el impacto que tuvo la serie en la audiencia, y la importancia que tiene para muchos la relación entre Demet y Khan. Los fans han creado todo un universo de fantasía alrededor de la pareja.
Han escrito fanfics, han editado vídeos con escenas románticas, han creado grupos de apoyo y han celebrado cada aniversario de la serie. La química entre Demet y Can sigue siendo un tema de debate constante, y la esperanza de que algún día vuelvan a estar juntos, aunque sea en la ficción, sigue viva en el corazón de muchos. La devoción de los fans es un testimonio del éxito de Erkenzicus, y de la capacidad de Demet y Can para conectar con el público. La serie tocó la fibra sensible de millones de personas en todo el mundo, y la historia de Sanem y Can, de Demet y Can, se convirtió en un referente del romance turco. Los fans se identificaron con los personajes, se emocionaron con sus historias y soñaron con un amor como el que veían en la pantalla. Así que, en resumen, ¿qué podemos concluir de las sinceras palabras de Demet Özdemir? Pues que la relación con Can Yaman fue intensa y significativa, que hubo una conexión especial entre ellos, y que el rodaje de Erkenzicus fue una experiencia inolvidable. Que aunque nunca confirmaron abiertamente una relación romántica, sus palabras sugieren que sí existía una atracción mutua, y que el cariño y el respeto mutuo se mantienen. Podemos inferir que hubo una atracción, una complicidad y una conexión emocional que trascendió la ficción. Que ambos se entregaron a sus personajes, que vivieron intensamente la experiencia y que dejaron una huella imborrable en sus vidas. Que a pesar de la distancia y de los caminos separados, el recuerdo de esa época dorada, de ese amor en la pantalla, sigue presente en sus corazones y en el de sus seguidores. Y por supuesto que la química que vimos en la pantalla era real. Demet y Can lograron crear una magia especial que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Y aunque sus caminos se separaron, el recuerdo de su historia sigue vivo en la memoria de muchos. La magia de Erkenzicus reside en la conexión entre sus protagonistas, y en la capacidad de Demet y Can para hacernos creer en el amor. La historia de Demet y Can es un ejemplo de cómo la ficción puede convertirse en realidad, de cómo una serie puede generar emociones intensas y de cómo una pareja en pantalla puede dejar una huella imborrable en el corazón del público. Es una historia de amor, de trabajo en equipo, de éxito y de crecimiento personal. Y aunque no sepamos todos los detalles, lo importante es que nos dejaron un legado de romance, de pasión y de sueños. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este recorrido por las palabras de Demet Özdemir y por el universo de Erkenzicus. Hemos intentado desentrañar un poco más la relación que existió entre ellos y que tanto nos ha hecho soñar. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que hayan aprendido algo nuevo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que había algo más entre Demet y Can? ¿Cuál es su escena favorita de Erkenzicus? ¿Qué recuerdan con más cariño de la serie? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos y compartir sus opiniones. La conversación está abierta. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos, con otros fans de la serie y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Estaré explorando más a fondo el mundo de las series turcas, analizando las relaciones entre los actores, desentrañando los misterios y compartiendo con ustedes las últimas novedades. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Y recuerden, la magia del amor, a veces, se encuentra en los lugares más inesperados.